Acompáñenme a ver esta trágica historia que empieza salvando a una niña que, 300 años después, ella ya se había convertido en la venerable demonio, atravesando mi pecho con su espada y pisoteando mi cuerpo agonizante. Chen Huayin, cuando me acusaste en falso, ¿pensaste que llegaría este día? Pero ella no sabía que yo elegí morir por su mano. Hice un trato con el sistema. Si completaba esta misión, por fin podría regresar a mi planeta azul. Por eso, hace 300 años traicioné a la secta y dejé que ella cargara con mis culpas, viviendo un infierno peor que la muerte. De lo contrario, con mi nivel de cultivo, jamás habría fallado en esquivar su letal ataque. Frente a mí estaba la gran emperatriz demonio de este mundo, Luo Lingxuan, mi pequeña hermana menor de aquel entonces. Sintiendo mi fuerza vital desvanecerse lentamente, solo pude sonreír con amargura. ¿Valió la pena? Ella, en silencio, retiró la espada Hanqing de mi cuerpo. La sangre salpicó su rostro mientras me pateaba directo al suelo frío. Mirándome desde lo alto, esos ojos que antes eran claros como el agua ahora estaban congelados como hielo de 1000 años. Presten atención aquí, porque bajo ese frío hielo había un leve temblor. Chen Huayin, ¿tienes algo más que decir? Intenté hablar, pero mi boca solo se llenó de sangre. La misión del sistema me obligaba a morir bajo su espada sin revelar absolutamente nada. De lo contrario, fracasaría y nunca regresaría a mi planeta azul. Así que decidí mantener la boca cerrada. Se agachó y me tomó del mentón, obligándome a mirarla directamente a los ojos. Chen Huayin, te lo pregunto por última vez. Su rostro reflejaba un claro deseo asesino, pero su voz temblaba. ¿De verdad no dirás nada? Por supuesto, yo sabía qué buscaba. Quería escucharme pedir perdón, admitir que mi traición del pasado fue un error, y que todos aquellos hermosos años juntos, ese cálido afecto que compartimos, era real y que salvarla de aquel abismo de muerte no fue por mero interés. La miré a los ojos esbozando una mueca que parecía más un llanto que una sonrisa. Siguió un largo silencio. Esperó durante una eternidad. Finalmente, su mirada se enfrió por completo. Está bien, si te niegas a hablar, entonces nunca más lo harás. Al ver mi propia sangre en su espada, el tiempo pareció retroceder al pasado una vez más. Era una época donde la sangre corría como ríos. Los cadáveres se amontonaban y las tierras se secaban por completo. Innumerables personas murieron congeladas. En ese invierno interminable, los caminos estaban repletos de cuerpos sin vida. Sé que suena aterrador, pero en medio de este desastre apocalíptico, yo apenas llevaba 3 días de haber transmigrado a este mundo. Guiado por el sistema, encontré una choza de paja en ruinas a un lado del camino del pueblo. Al empujar la puerta la vi, una diminuta figura acurrucada en un rincón, envuelta en un trapo andrajoso y roto. Era tan pequeña que cabía perfectamente en uno de mis brazos, con todo su cuerpecito cubierto de graves heridas. Su respiración pendía de un hilo. Cuando me agaché para tomarla en mis brazos, se sentía tan ligera como una hoja seca. No tengas miedo, te llevaré conmigo. Ella no reaccionó, pero en cuanto la levanté del suelo, su mano se aferró inconscientemente a mi ropa con fuerza, como un náufrago sosteniendo su última tabla de salvación. Tiempo después, supe de su pasado. Su nombre era Luo Lingxuan. Su madre murió al nacer y los aldeanos la desterraron. Una niña de 5 años, en este mundo cruel, peleando con perros salvajes por comida y durmiendo en la paja. No tengo la menor idea de cómo logró sobrevivir hasta el día en que aparecí. Para poder alimentarla, ingresé a Xuanzong como un simple sirviente de la secta externa. Allí barría, cortaba leña, transportaba minerales espirituales, limpiaba hornos de alquimia y alimentaba bestias. Lo hacía todo sin parar. Trabajaba las 24 horas por un salario miserable, apenas suficiente para comprar algo de grano rústico y tela barata. Pero Luo Lingxuan creció. De los 10 a los 15 años se convirtió en una hermosa joven con un talento increíble, muy superior al mío. Llamé la atención de un anciano, ascendiendo a discípulo externo, y, 10 años después, logré entrar a la secta interna. Ella me siguió a Xuanzong convirtiéndose en mi hermana menor espiritual. Esa época fue la más hermosa de mi vida. Mis pensamientos volvieron al presente. La espada Hanqing descendió, pero en el último segundo, noté algo crucial. La mano con la que sostenía el arma temblaba. Cuando la espada Hanqing atravesó mi cuerpo, su mirada vaciló por un instante.
Inmediatamente recuperó su gélida frialdad mientras mi cuerpo comenzaba a desvanecerse en el aire. A mis espaldas, el ejército de los justos era masacrado sin piedad por los cultivadores demoníacos. Antes de perder la vista, lo último que contemplé fue su espalda, tan solitaria como hace 300 años. La silueta en la cima de Han Xiao era mi pequeña hermana, y créanme, este trágico destino los marcará para siempre. Tú y yo estamos a punto de ver cómo estas palabras se esfumaron cuando el tiempo retrocedió 300 años. En mi tercer año en la secta interna de Xuanzong, ya estaba en la etapa final del núcleo dorado. Entre todos los de mi generación, me consideraban un verdadero genio, pero Luo Lingshuang era todavía más rápida. Entró después a la secta, pero su talento innato superaba al de cualquiera. En solo unos pocos años, ella alcanzó la cima absoluta del núcleo dorado, mostrando indicios de avanzar a la etapa del alma naciente. En la secta, todos la consideraban un prodigio único en 100 años. Yo estaba secretamente feliz. Aunque por fuera fingía la seriedad de un hermano mayor, por dentro desbordaba un orgullo inmenso. Después de todo, yo mismo había criado a esa pequeña niña. En esa época, la nombraron guardiana del pabellón del tesoro. Era la prueba definitiva de la inmensa confianza que la secta tenía en ella. Justo en ese momento, el sistema apareció con una misión: robar el tesoro supremo de Xuanzong, la espada Nixian. Los detalles: aliarse con el camino demoníaco para desatar el caos y aprovechar para robar la legendaria espada inmortal. Este objeto es vital para el desarrollo del usuario. Recompensa alcanzar la cima del alma naciente y obtener el arte secreto Juntian. Castigo por rechazar: perder para siempre la oportunidad de regresar a su hogar en el planeta azul. Estén muy atentos, aquí soy un discípulo de Xuanzong, hermano de Luo Lingshuang, y me piden ser un traidor. Sistema, me niego. El rechazo bloqueará tu estado de transmigración para siempre, eliminando toda opción de volver al planeta azul. Recordatorio para el usuario Yang Shui: tu tutora en el planeta azul está mentalmente destrozada por tu culpa. En este momento, ella está pegando carteles de búsqueda por todas partes. El sistema proyectó una imagen en mi mente. Mi tía estaba en la calle, con el rostro demacrado y lleno de lágrimas, sosteniendo un montón de carteles con mi foto de desaparecido. Los pegaba uno a uno bajo el viento helado y la nieve. Tenía las manos rojas por el frío, llorando sin consuelo. En ese instante, mi cuerpo se congeló. Ella era mi única familia real. Me llevaba menos de 10 años, pero tras el accidente de mis padres, ella me sacó adelante completamente sola. Jamás se casó, entregó todo su corazón y su alma por mí. Tuvo 2 empleos, pagó mis estudios, lavaba mi ropa, cocinaba y velaba mis noches de enfermedad. No era mi madre biológica, pero hizo mucho más por mí de lo que cualquier madre podría haber hecho jamás. Y aquí estaba yo, transmigrado a este maldito mundo, desaparecido por más de una década entera. Sé lo que están pensando, pero el tiempo corría diferente entre mundos y en casa ya había pasado demasiado tiempo. Ella seguro pensaba que estaba muerta. Creía que su único familiar vivo se había esfumado para siempre. Cerré mis ojos sintiendo mi sangre arder, y mucho después, los abrí. Acepto la misión. No imaginaba que esas 4 palabras arrastrarían a Luo Lingshuang directamente hacia el abismo. Para asegurar que el plan fuera infalible, hice un pacto con los cultivadores demoníacos que tanto ansiaban el tesoro de Xuanzong. Les ofrecí ayuda desde el interior y aceptaron encantados. El único obstáculo que quedaba era Luo Lingshuang. Ella custodiaba el pabellón del tesoro. Con su inmenso poder y vigilancia, los demonios ni siquiera habrían podido acercarse al lugar. Tenía que alejarla a toda costa, así que decidí escribirle una carta. Decía: hermana menor, encontré una hierba espiritual helada milenaria en el pico Hangxiao. Te servirá mucho para avanzar al nivel de alma naciente. Hoy, estoy muy ocupado con varios asuntos de la secta y no puedo ir contigo ahora. Sube primero al pico Hangxiao y espérame allí. Yo sabía perfectamente que iría. Si había alguien en este mundo en quien ella confiaba ciegamente, era en su hermano mayor. Después de todo, fui yo quien la rescató de aquel crudo y congelado invierno. Yo le di su nombre, le enseñé a leer, escribir y cultivar. Fui yo quien, cuando despertaba de sus pesadillas a mitad de la noche, se sentaba a su lado para repetirle una y otra vez: tu hermano mayor está aquí. No tengas miedo,
pero la carta contenía una última línea. Ling Xuan, tengo una sorpresa para ti. Ese día, subió al pico Hangxiao, vistiendo aquel vestido azul claro que yo le regalé. Solo usaba ese vestido especial en sus días más felices, pero esperó en la cima todo el día, desde el amanecer hasta el anochecer, mientras el viento aullaba, caía la nieve y el cielo se oscurecía. Jamás vio llegar al hermano mayor que tanto anhelaba. Solo recibió la noticia Chen Huayan robó la espada inmortal y traicionó a Xuanzong. Luo Lingshuang, tú eres la guardiana principal de ese pabellón. Eres completamente culpable de ser su cómplice. Ellos dos eran sumamente cercanos. Sin duda alguna planearon toda esta traición juntos. No se dejen engañar por su fachada pura y noble. Quién sabe, tal vez se acostaba con ese bastardo desde hace mucho tiempo. Y así nos quedamos hoy con rumores esparciéndose mientras todos la marcaban cruelmente como una traidora sin escucharla. Acompáñenme a ver cómo la encerraron en una mazmorra, extrayéndole la médula y rompiendo sus huesos. Le quebraron el cuerpo, la envenenaron a la fuerza y usaron artes prohibidas para destrozar su propia alma. Aún así, seguía confiando en su hermano mayor. En esas noches de tortura infinita, solo anhelaba ver su silueta, pero al final, absolutamente nadie vino a salvarla de allí. Mientras tanto, yo, el culpable, estaba lejísimos usando la espada Nixian robada a los demonios para aumentar mi cultivo. Con la espada en mano, masacré a esos cultivadores demoníacos. En su tercer año cautiva, Luo Lingshuang simplemente desapareció de la celda. Buscaron por todos los rincones de la secta, pero jamás hallaron un rastro suyo. Nadie sabía dónde estaba o si seguía viva. Hasta que 300 años después, el continente Shuyan presenció el ascenso de la primera mujer venerada demonio al reino supremo celestial, llamada Luo Lingshuan. Decían que era despiadada y sumamente astuta. Ahora miren esto, lo primero que hizo al salir de su reclusión fue bañar a Xuanzong en sangre. Decenas de miles en la secta murieron sin que quedara un sobreviviente. Luego vino a buscarme, pero para ese entonces, yo ya había alcanzado el reino celestial, convirtiéndome en el único venerado inmortal de la Alianza Justa. Las facciones de inmortales y demonios chocaron por el dominio absoluto, enfrentándonos cara a cara en el campo de batalla. Separados por millones de soldados, por una venganza sangrienta y 300 largos años, aquella niña que solía perseguirme por el patio ya no existía. Se había transformado en una temible soberana, desbordando pura energía demoníaca. Su rostro era frío como la escarcha. A pesar de 300 años de odio asesino, aún reconozco esos ojos, los mismos que me miraron la primera vez que los abrió. En este instante, noto que mi alma no se ha desvanecido por completo. Para ser exactos, el sistema no me expulsó de inmediato. Me concedió una hora final para despedirme de este mundo. Debido a que el alma requiere tiempo para estabilizarse, el sistema otorgará al usuario una hora de tiempo libre. Al pasar una hora, el usuario regresará al planeta azul. Durante este lapso, existirá únicamente como un alma remanente, incapaz de interactuar con cualquier ser vivo. Flotaba en el aire, como un espectador totalmente transparente. En mi hora final atrapado aquí, la guerra entre inmortales y demonios terminó. La alianza de sectas justas sufrió una derrota aplastante. Los cultivadores justos fueron masacrados. Los sobrevivientes terminaron rindiéndose o huyendo dispersos. Luo Lingshuan se marchó sola flotando en el viento, pero se dirigió a un único lugar, el pico Henshaw, antiguo hogar de Xuanzong, aquella majestuosa e imponente secta que ella misma bañó en sangre. Ahora no era más que un montón de ruinas. Entre los escombros rotos crecía la maleza salvaje. El aura inmortal de antes fue reemplazada por una zona de muerte absoluta. Se paró junto al acantilado, contemplando un abismo sin fondo cubierto de una densa niebla. Al borde del precipicio había un viejo pino, con ramas secas retorcidas como dragones y hojas de un verde vibrante. En medio de tanta desolación, era lo único que seguía vivo, porque este fue el árbol que sembramos juntos. Era su primer año en Xuanzong. El invierno acababa de terminar y la nieve se derretía. Ella encontró un piñón y corrió hacia mí. Con los ojos brillantes me dijo, hermano mayor, plantemos un árbol. Yo le pregunté por qué quería hacerlo.
Me dijiste que el pino es el árbol más fuerte. La nieve no lo rompe y los rayos no lo queman. Yo también quiero ser fuerte como él. Así que cavamos un hoyo en el pico Hanshan y enterramos aquella semilla. Lo regó con tanto esmero, luego sacó un hilo rojo de su ropa y lo amarró a una roca cercana, llamándolo el hilo de los deseos. Le pregunté qué había pedido y, sonrojándose, me susurró te lo diré después. Luego murmuró algo tan suave que casi no pude oírlo. Deseo que mi hermano mayor nunca me deje sola. Pónganse a pensar en esto 300 años después. El piñón era un árbol gigante, pero los que lo plantaron, uno se convirtió en un temible demonio que dominaba el mundo, y el otro en un alma que se desvanece. La vi pararse frente a ese pino. Extendió su mano para acariciar la áspera corteza y, muy despacio, se sentó junto a las raíces del árbol. Abrazando sus rodillas, las lágrimas brotaron de sus ojos y cayeron sobre la hojarasca seca del suelo. En sus 300 años de cruel reinado, ella jamás había llorado, ni en la peor celda, mientras le extraían la médula, nunca derramó una lágrima. Tampoco lloró al bañar la secta en sangre, ni mucho menos cuando acabó con mi vida. Pero ahora, frente a este pino silencioso, lloraba como una niña pequeña, tal como lo hacía a sus 5 años, escondida en aquella cabaña de paja, esperando a alguien que nunca llegó a su lado, llorando así. Me paré detrás de ella e intenté acariciar su cabeza, pero mi mano la atravesó, y así nos despedimos, oyéndola decir Chen Huayen, me mentiste. Acompáñenme a ver este triste momento. Mi alma remanente le susurró por la espalda lo siento, Ling Xuan, pero ella jamás pudo escucharme. Cómo deseaba poder abrazarla con fuerza y decirle una y otra vez que su hermano mayor estaba aquí y que no tuviera miedo. Pero ya no era su hermano mayor, solo era un alma en pena, a punto de desvanecerse, y esa última hora pasó volando. Mi espíritu comenzó a volverse cada vez más transparente. Justo antes de desaparecer por completo, la miré una última vez. Ella seguía allí sentada, abrazando sus rodillas como una pequeña criatura herida, acurrucada junto al viejo pino que guardaba sus recuerdos más valiosos. Adiós, Ling Xuan. Mi conciencia se hundió en una oscuridad infinita. Mi mente se apagó en la penumbra, pero la historia de Luo Ling Xuan no terminó bajo ese viejo pino. En un lugar desconocido y en un tiempo que yo ya no vería, ella lloró amargamente en el pico Hengzhao. Lloró tanto que el atardecer dio paso a una noche cerrada. Al terminar, se puso de pie, se secó las lágrimas y descendió de la montaña. Regresó a la secta demoníaca y mandó llamar a un anciano, el mismo que años atrás la ayudó a escapar de las mazmorras de Xuanzong. Ella siempre pensó que aquel anciano la había rescatado por iniciativa propia o buscando algún tipo de beneficio personal. Pero presten mucha atención aquí, porque hoy ella decidió llegar al fondo de una gran duda que carcomía su mente. ¿Por qué Chen Huan se alió con los demonios para robar la espada inmortal y luego ella fue rescatada tan convenientemente? Demasiadas coincidencias para ser verdad. Llevaron al anciano ante Luo Ling Xuan, y su rostro se palideció al instante. Sabía que ante alguien del reino venerable celestial no podía ocultar nada. Te haré una sola pregunta. Hace 300 años, cuando me salvaste de la mazmorra de Xuanzong, bajo las órdenes de quién estabas, este subordinado lo decidió solo. ¿Te atreves a mentirle a la venerable demonio? Ella desató de inmediato su aura opresiva. El anciano cayó de rodillas temblando violentamente. Aquellos sutiles espasmos de miedo no pudieron escapar de los ojos de Luo Ling Xuan. Sin darle otra oportunidad para negarlo, destrozó sus defensas espirituales y penetró directamente en lo más profundo de sus recuerdos. Una búsqueda de alma. Los recuerdos del anciano se abrieron ante sus ojos como un libro, revelándolo todo. Vio a un joven vestido de blanco derramando su propia esencia de sangre, gota a gota, para formar un sello de conciencia, dominando la mente del anciano y convirtiéndolo en un títere. El rostro del joven era sumamente familiar. Descubrió que Chen Huayan utilizó a ese títere para orquestar un escape de prisión perfecto, el tiempo, la ruta, todo calculado con precisión. Y aquí nos damos cuenta de que había mucho más por descubrir. Vio a Chen Huayan en la etapa del alma naciente, enfrentando a una bestia del pico de la transformación de alma por 3 días y 3 noches. Cubierto de sangre,
con 6 costillas rotas, el brazo izquierdo casi arrancado y el rostro cubierto de hilos rojos, con los ojos casi cerrados por la fatiga, pero levantándose una y otra vez sin rendirse. Cada vez que salía volando, apretaba los dientes, salía de los escombros y levantaba la espada Nixian, tambaleándose como un guerrero indestructible que se negaba a caer. La bestia rugió furiosa, pero él solo escupió sangre, esbozando una leve sonrisa en su rostro ensangrentado. ¿Es todo lo que tienes? Alguien me está esperando todavía. Si no acabo pronto, la comida se va a enfriar. ¿Quién? ¿Quién era esa persona? Se preguntó Luo Lingxuan clavándose las uñas. Ella lo sabía muy bien. Era ella misma, atrapada en las ruinas, y las imágenes siguieron fluyendo ante sus ojos. Vio a Chen Huayan desplomarse agotado en el suelo, rodeado por un charco de sangre, perdiendo el conocimiento. Al despertar, lo primero que hizo fue ordenar al títere borrar todo rastro del lugar sin dejar huellas, y vio aún más secretos. Como aquella vez que cayó en una emboscada en el reino secreto, Chen Huayan se había infiltrado 3 días antes, agotando su poder para destruir el núcleo de la trampa, convirtiendo un peligro mortal en un simple susto sin importancia. Aquellas escrituras del palacio demoníaco que halló por accidente las consiguió Chen Huayan arriesgando su vida durante 2 años en una zona prohibida, solo para hacer que su títere las dejara en un camino por el que ella debía pasar. Cuando intentaba avanzar a la etapa de transformación de alma, durante aquella terrible tribulación del demonio interno, fue Chen Huayan quien usó un avatar para infiltrarse en su espacio mental, recibiendo el golpe más letal en su lugar. El precio fue enorme, casi muere allí mismo, escena tras escena, a lo largo de 300 años. Él se quedó en las sombras protegiéndola durante 3 siglos enteros. Cada vez que ella creía tener buena suerte, o haber superado un peligro gracias a su propio esfuerzo y al destino, siempre fue él. Así es como descubrimos que siempre fue Chen Huayin, al que odió, maldijo por 300 años y juró matar con sus propias manos. Preparen los pañuelos, porque hoy veremos cómo el hombre que ella odiaba sacrificó todo en secreto por su felicidad. Luo Lingxuan al fin lo descubre. Su visión se nubló mientras las lágrimas caían sin control. Las visiones aún no terminaban. En la escena final, presenció de nuevo el campo de batalla entre inmortales y demonios, viendo la espada Han Cheng atravesar el pecho de Chen Huayin. Ambos estaban en la etapa de venerable celestial. Con su fuerza, él pudo haber bloqueado ese ataque, pero decidió no esquivarlo. Era como si él mismo se hubiera lanzado hacia la hoja. Incluso cuando el arma lo atravesó, vio una clara curva en sus labios. Sonreía, pero no con burla ni de forma amarga. Era una sonrisa de liberación, como si al fin soltara una pesada carga, como si dijera que todo había terminado. El cuerpo de Luo Lingxuan cayó como marioneta sin cuerdas. De rodillas, hundió su rostro entre las manos. Sus uñas se clavaban en su piel, goteando sangre de sus dedos. No sentía dolor, pues la agonía del corazón lo devoraba todo. Temblando, sacó algo de su bolsa de almacenamiento, la espada Nixian, el trofeo que tomó de Chen Huayin tras su desaparición. Esta espada había caído en batalla y ella la había recogido. Y ojo a esto, que aquí es donde todo se vuelve más doloroso, al notar que el sello de la espada se rompió al morir su creador. Al desvanecerse el sello, un eco de voz surgió del alma de la espada, frágil como llama al viento, casi apagada. Pero ella la escuchó con claridad. Bien hecho, hermana menor. Este es mi destino. Era la voz de Chen Huayin, débil, pero con aquella ternura que ella recordaba. Debo irme ahora a un lugar muy lejano. Cuando ya no esté, tienes que cuidar muy bien de ti misma. El camino que sigue debes recorrerlo sola. Lo siento mucho, Lingxuan, te he causado demasiado dolor. La voz se apagó por completo. El alma de la espada regresó al silencio. Luo Lingxuan se arrodilló abrazando la espada Nixian como su mayor tesoro. Lloraba desconsolada, temblando entera mientras sus hombros se sacudían por los sollozos. 300 años. Tras 300 años esperando, al fin escuchó sus disculpas, pero el hombre que debía decirlas ya no estaba. Hermano mayor, ¿por qué no me lo dijiste antes? No quiero tus disculpas, te quiero a ti de vuelta. Regresa, por favor, te lo suplico. Pero nadie respondió. Solo un viento gélido soplaba con fuerza entre las ruinas. Los pinos antiguos susurraban con el viento, como si dijeran de parte de alguien: no llores más,
Ling Xuang. Pero esperen, porque aquí la historia da un giro total cuando de pronto abro los ojos mirando un techo desconocido y pesado. Por instinto, intenté sentir mi energía espiritual, pero mi dantian estaba vacío, y mis meridianos secos como ríos sin agua. Sin rastro, aunque perdí mi cultivo, parecía que mi fuerza muscular y densidad ósea seguían intactas. La base de 300 años templando mi cuerpo físico no había desaparecido por completo. Lo más extraño era sentir que la estrella azul tenía una energía espiritual débil, similar a la de Shu Yun. Rodé de la cama casi azotando contra el suelo. Todo se sentía irreal. Era una habitación pequeña, de unos 12 metros cuadrados, pero no la que recordaba. Había dibujos rosados por las paredes y también un montón de cosméticos sobre el escritorio, sábanas rosas y un oso de peluche en la ventana. Sin duda, esta era la habitación de una chica. Mi antiguo cuarto ya no existía. En estos 3 años, el casero debió recuperarlo para rentarlo de nuevo. Miré por la ventana las filas de rascacielos. Estrella azul, de verdad regresé. Una inmensa emoción inundó mi pecho. 300 años, por 300 largos años. De un chico de 18 años a supremo de la secta inmortal, luego un cadáver atravesado, y ahora de regreso. Vi un teléfono y la fecha me congeló. 3 años. Pasaron 3 años en la estrella azul. El molesto sistema que me atormentó por 300 años también desapareció. Iba a salir y tomé un pañuelo para limpiarme la cara, pero la puerta del baño se abrió de golpe. Salió una gran nube de vapor, seguida por una silueta envuelta en una toalla de baño. Su cabello rosa y húmedo caía sobre sus hombros, revelando un rostro hermoso entre la niebla. Su mirada perezosa cambió al verme. Ella seguía secándose el pelo con las manos. Nos quedamos mirándonos fijamente por unos 3 segundos. Un grito ensordecedor casi me rompe los oídos. Ella retrocedió asustada, sujetando su toalla y arrojándome un bote de jabón que agarró del lavabo. Maldito pervertido, vándalo. ¿Cómo demonios entraste aquí? Fuera de mi vista ahora mismo. La botella me dio en la frente y dolió. No soy un pervertido, puedo explicarlo. ¿Explicar qué? Llamaré a la policía, y justo cuando va a marcar, tocan con fuerza la puerta. Acompáñenme para descubrir qué pasará después. Acompáñenme a descubrir esta locura, porque nuestro protagonista acaba de saltar por una ventana a unos 9 metros de altura. Una caída así mataría o dejaría inválido a cualquiera. Pero al tocar el suelo, sus rodillas se flexionaron y sus pies se plantaron con total firmeza. Tal como pensaba, mi base de templado corporal sigue intacta. Esos 300 años, como venerable celestial, sirvieron de algo. Así que, sin mirar atrás, salí corriendo a toda velocidad. El viento golpeaba mi rostro con olor a humo de autos, y ese polvo típico de la estrella azul. Olía fatal, pero se sentía tan familiar. Corrí por más de 10 minutos hasta estar seguro de que nadie me estaba siguiendo. Hasta entonces paré, jadeando agotado, mientras los carteles de la calle mostraban noticias extrañas que no lograba comprender del todo. La gente pasaba apurada, con caras de absoluta alerta y tensión. Definitivamente, algo andaba muy mal aquí. Antes la gente caminaba tranquila por estas calles, pero no hay tiempo para pensar en eso, porque acabo de ver algo importante. En un poste de luz había un trozo de papel amarillo, bastante desgastado por el clima. Con las esquinas dobladas y los colores descoloridos, el mensaje aún se leía con claridad. Justo en el centro estaba mi foto. Debajo del retrato decía cartel de búsqueda de persona, y más abajo había una pequeña línea escrita a mano. Presten atención a este detalle. La letra temblorosa decía que su tía Xueyan lo estaba buscando desesperadamente. Por favor, contáctame si ves esto, seguido de un número, y la firma de Jiang Xue. Me agaché junto al poste mirando fijamente ese papel tanto tiempo que una anciana me observó con extrañeza. Tía, por fin estoy de vuelta. Corrí directo hacia mi antiguo hogar guiándome por mis recuerdos. El edificio de mi tía no estaba lejos, a 3 paradas de autobús. Solía recorrer este mismo camino para ir a la escuela todos los días. Podría llegar incluso con los ojos cerrados. Al llegar a la entrada del complejo de departamentos, mi corazón latía tan fuerte que sentía que se me saldría del pecho. Subí por el ascensor y me paré frente a esa puerta tan grabada en mi memoria. Respiré hondo y llamé. Un desconocido de unos 40 años abrió la puerta preguntándome a quién buscaba.
Le dije que yo vivía ahí y pregunté por la antigua inquilina. Una mujer de unos 30 años. Ah, ¿hablas de la chica que vivía antes aquí? Se mudó hace muchísimo tiempo, como unos 2 años. Ahora rento yo. ¿Sabes a dónde se fue? Ni idea. Hice el trato directamente con el dueño. Nunca vi a la anterior inquilina. Y me cerró la puerta. Sé lo que están pensando, pero no todo está perdido porque aún le queda ese número de teléfono. Regresé de inmediato a la puerta y volví a tocar. ¿Y ahora qué quieres? El hombre parecía molesto. Disculpe, ¿podría prestarme su teléfono para una llamada rápida? Prometo que será solo un momento. Él dudó un segundo antes de darme el móvil. Marqué el número, pero la operadora dijo que no estaba disponible. Lo intenté de nuevo sin éxito, así que decidí ir a la policía para revisar los registros de residencia. Usando mi identificación oficial, debería ser fácil averiguar a dónde se mudó exactamente mi tía. Pero a mitad de camino, una extraña niebla negra, como la tinta, comenzó a cubrir el cielo azul a una velocidad increíble. Al instante, la gente comenzó a gritar corriendo aterrorizada. Una bestia, otra grieta espacial, corran todos a la estación de metro. Me quedé inmóvil en medio de la calle viendo el pánico generalizado. Estaba estupefacto. Bestias, grietas espaciales. ¿Seguro que esto es la estrella azul? Al ver a todos correr despavoridos en todas direcciones quedé confundido. ¿Bestias demoníacas y fisuras espaciales? ¿No se supone que esto es Lanshing? ¿Por qué habría monstruos demoníacos en este planeta? Sin embargo, al segundo siguiente lo comprendí todo perfectamente. Una grieta se abrió en la niebla y, aunque no era enorme, bastó para que saliera una bestia con forma de tigre gigante del tamaño de un edificio. Su cuerpo tenía escamas negras como una armadura. Sus ojos brillaban con luz verde y sangre caía de sus colmillos. Pude sentir perfectamente las fluctuaciones de su energía espiritual. No llegaba al nivel de núcleo dorado, tal vez solo la cima del establecimiento de fundación, pero para la gente común esto era el fin del mundo. Se lanzó contra la multitud que huía, y en ese momento vi a 3 jóvenes de unos 20 años que se habían quedado atrás. Ni siquiera tuvieron tiempo de mirar hacia atrás. La garra gigante del tigre cayó con fuerza y la sangre brotó esparciéndose violentamente por todas partes. 3 jóvenes vidas desaparecieron ante mis ojos en un instante, sin dejar siquiera rastro de sus cuerpos. Apreté los puños intentando canalizar energía espiritual en mi cuerpo, pero no logré sentir ni un poco de condensación de chi. Al ver el trágico destino de esos 3 supe que yo sería el siguiente. Al diablo si tengo cultivo o no. Y así, amigos, es como nuestro venerable inmortal se lanza al peligro sin dudar un segundo. Acompañadme a ver esto. 300 años de instinto me hicieron saltar por los aires, directo a las costillas de la bestia. Sonó un golpe seco. Un tremendo contragolpe me sacudió desde la muñeca, dejándome todo el brazo completamente entumecido. Pero mi golpe desestabilizó a la bestia demoníaca, haciéndola retroceder 2 pasos mientras rugía con frustración. Sus espeluznantes ojos verdes me miraban incrédulos, sin aceptar que un simple mortal la hubiera dominado. La verdad, hasta yo me sorprendí. Incluso sin cultivo, la fuerza de este cuerpo superaba mis expectativas. No quedaba ni un décimo de mi templado corporal original, pero el físico de un venerable celestial no es ninguna broma. La bestia volvió a arremeter. La esquivé al instante, divisando una barra de metal entre los escombros del camino. Medía 1.2 metros y era gruesa como una muñeca. La arranqué con fuerza. No tenía energía espiritual para imbuirla, pero me quedaba otra cosa. El poder del alma y la energía espiritual son muy distintos. El primero es la fuerza pura del espíritu primordial. Aunque mi nivel de cultivo hubiera vuelto a 0, la estructura del espíritu de un venerable celestial seguía intacta, rebosante de poder del alma, así que canalicé esa fuerza restante en la barra de hierro. Aquel simple trozo de chatarra de construcción se transformó al instante, emitiendo un brillo místico. La bestia rugió al sentir el peligro, pero miren con cuidado lo que pasa cuando iba a golpear. Un viento sopló atrás, todos en formación, cerco táctico. Un grupo de personas con uniformes negros apareció corriendo por ambos lados de la calle. Sus movimientos eran profesionales. Me sorprendió ver que poseían una leve energía espiritual, rondando el nivel de establecimiento de fundación. La líder tenía el pelo rosa recogido en una coleta alta y vestía equipo táctico. Su hermoso rostro desbordaba seriedad,
Era la misma chica del cuarto alquilado. Bueno, ahora mismo era la enemiga de mi enemigo. Una energía espiritual violeta brotaba de sus manos. Su cultivo estaba en la cima del establecimiento de fundación. Debemos detener a esta bestia salvaje justo aquí. La vida de los ciudadanos depende de nosotros, gritó la chica con firmeza, dando la orden. Una docena de agentes liberaron su energía a la vez. El flujo formó una red que atrapó a la bestia tigre en el centro. Fue un combate brutal. Algunos resultaron heridos y otros salieron volando, pero al final, bajo su mando, lograron abatir al monstruo. El enorme cuerpo se desplomó levantando una densa nube de polvo. La chica jadeaba con la frente empapada de sudor. Mientras despejaban la zona, me vio entre la multitud sosteniendo la barra brillante. En ese momento nuestras miradas se cruzaron. Su rostro pasó del pálido al rojo, y luego volvió a palidecer. Seguro recordó que un extraño la había visto saliendo de la ducha. Sin mediar palabra, corrió hacia mí y me agarró del cuello. «Te vienes conmigo. Sube al coche. Espera. Puedo explicarlo. Cállate y muévete». Y ya se imaginarán, me metieron directo a una furgoneta negra. Por sus conversaciones, descubrí que pertenecían a la Oficina de Supresión de Demonios, una organización oficial de Huaxia. Hace 3 años, justo cuando viajé al continente Xi-Yuan, la estrella azul, comenzó una inesperada recuperación de energía espiritual. La concentración de energía espiritual en la atmósfera se multiplicó por decenas durante los meses siguientes. Una pequeña parte de la humanidad despertó su poder espiritual, obteniendo habilidades especiales. Pero esto trajo grietas espaciales de donde descendieron bestias mutantes. Estos monstruos se alimentaban de energía y devoraban humanos, causando desastres por toda la estrella azul. La Oficina de Supresión de Demonios fue creada justamente para enfrentar esta terrible crisis. ¿Quién eres exactamente? Liu Mengyao me miraba con recelo, de brazos cruzados. Yo usé mi historia ya preparada. Yo alquilaba esa habitación antes. Hace 3 años fui transportado misteriosamente a otro lugar y apenas regresé ayer a casa. Volví solo para encontrarte viviendo en mi cuarto. De verdad que no fue mi intención verte así. Ella no me creyó del todo, pero tampoco lo negó de inmediato. ¿Teletransportación? ¿Acaso tú también eres un despertado? No exactamente. No tengo fluctuaciones de habilidad en mi cuerpo. Y era verdad, ahora mismo carezco de energía espiritual. Entonces, ¿cómo sobreviviste a esa bestia de hace un momento? Era un monstruo equivalente al rango de comandante. Liu Mengyao me miró fijamente. Su intuición femenina le decía que yo no era un tipo común y corriente. Al final, como no pudo detectar ninguna fluctuación de poder en mí, decidió dejar de presionar con el tema. Está bien, lo dejaré pasar por ahora. Pero dijiste que perdiste el contacto con tu familia, ¿verdad? Sí. Mi tía se llama Jiang Xue. Hace 3 años vivía en los viejos apartamentos del sur, pero ya se mudó. Su teléfono está desconectado. ¿Podrías ayudarme a averiguar a dónde se mudó? Puedo intentarlo, me respondió. Estos años, por los ataques de las bestias, mucha gente desapareció o murió. El gobierno tiene un sistema de búsqueda. Buscaré en la base, aunque no te garantizo nada. Le di las gracias. Ella me miró con ganas de hablar, pero al final solo bufó y desvió la mirada. Me sorprendió que Gu Mengyao no me reportara. ¿Qué creen que pase después? Acompáñenme a descubrir por qué ella no quería que el gobierno me registrara ni me reclutara. Incluso como capitana de la Oficina de Supresión de Demonios, entendía perfectamente esa mentalidad. Además, si yo fuera una amenaza para la ciudad, ella sola, en la cima del nivel general, podría controlarme. Si supiera que alcancé el reino venerable celestial en el otro mundo, seguramente no estaría tan confiada, pero yo no tenía ninguna intención de decírselo. Llamar la atención del gobierno ahora solo me traería problemas, y yo solo quería buscar a mi tía. Gu Mengyao ordenó que me consiguieran un hotel económico y me dio un teléfono y un chip nuevos. Miré el aparato completamente nuevo, sintiendo que había pasado una vida entera. No tocaba la tecnología en 300 años, desde antes de mi viaje al otro mundo. Esa noche, pedí pollo frito con refresco, pensando en jugar una partida de PUBG y campear el puente. De repente, aquel maldito rayo de luz me arrastró directo al mundo de cultivo espiritual. Ni siquiera pude probar el pollo frito, y en un parpadeo pasaron 300 años. Sentado en esta incómoda cama de hotel, todo se sentía increíblemente irreal. Miren con atención este detalle.
Las noticias estaban inundadas de invasiones de bestias demoníacas, energía espiritual y personas despertadas. Este mundo cambió demasiado. Hace 3 años, la Estrella Azul era solo una civilización tecnológica normal. Ahora, todo se había convertido en un extraño híbrido entre cultivo espiritual y tierra desolada. Apagué el celular, me acosté agotado por el día y me quedé dormido. En mis sueños, vi a Luo Lingchuan. Ella estaba parada en la cima de una enorme montaña entre las nubes. Era el punto más alto del reino demonio, el centro de su poder y el imperio que construyó con sus manos. La noche era extremadamente oscura, la Vía Láctea brillaba con fuerza, pero esa luz reflejada en su cabello blanco hacía que su rostro luciera fantasmal. Se encontraba completamente sola, sin subordinados a su alrededor. Entonces, noté que sostenía algo firmemente en su mano. Era la espada que desafía a los inmortales. La aferraba con tanta fuerza, como si dependiera de una profunda obsesión. Bajó la cabeza mientras las lágrimas caían lentamente, susurrando algo en silencio. En ese instante, el teléfono me despertó. La voz de Gu Mengyao se escuchó al otro lado de la línea. Chen Huaiyan, despierta ya. Su tono sonaba bastante extraño, dudoso, como si estuviera midiendo sus palabras cuidadosamente. La encontré. Finalmente localicé a tu tía. Se mudó a Suchang hace 2 años. Suchang, esa ciudad sufrió una devastadora invasión de bestias demoníacas hace 1 año. Toda la zona cayó. Actualmente, Suchang está catalogada por el gobierno como una zona de advertencia clase S. El lugar está dominado por monstruos de alto nivel, completamente aislado y sin señales de ningún sobreviviente. ¿Ella sigue con vida? No hay ningún registro de que haya sobrevivido. Sé lo que están pensando. Sin registros de muerte. ¿Habrá esperanza? Sus posibilidades son casi nulas. Lo siento mucho. Mi mano tembló con fuerza al escuchar eso. Tía, luché desesperadamente durante 300 años en aquel cruel mundo de cultivo solo para regresar y verte de nuevo. Ahora que volví, ¿dónde estás? ¿Dónde te encuentras? Al colgar, me quedé inmóvil durante mucho tiempo mientras los recuerdos me inundaban como una marea. Cuando me enfermaba de niño, ella me cargaba recorriendo más de 10 calles para encontrar una clínica abierta. Su ropa terminaba empapada en sudor y sus brazos temblaban. En ese entonces, ella solo tenía 17 o 18 años. Al salir de la escuela, siempre me esperaba puntual en la entrada, sosteniendo una bolsa de esas castañas dulces que tanto me gustaban. En los días fríos de invierno, me arropaba con cuidado para que no pasara frío al dormir. El año de mis exámenes universitarios pasó todo el día parada afuera del centro de pruebas sin almorzar. Jamás se quejó de estar cansada, nunca dijo que fuera difícil para ella. Sabía lo duro que era criarme sola, siendo soltera y cuidando a un niño que no compartía su sangre. Ella me entregó sus mejores años. Una fuerte sirena comenzó a sonar afuera. En mi pantalla apareció una alerta roja por invasión de monstruos. Se aconseja a todos los ciudadanos evacuar de inmediato hacia los refugios subterráneos contra ataques aéreos. Ya vienen otra vez esas malditas bestias, pero decidí no moverme. El instinto de huir y sobrevivir fue aplastado por una emoción violenta y salvaje que contuve por 300 años. Soporté humillaciones infinitas, usé cualquier método sucio y traicioné todo solo para regresar con vida a mi hogar. Y ahora que vuelvo, mi familia no está, mi casa desapareció, dejando solo un mundo destruido y plagado de monstruos. Me levanté y caminé hacia la ventana, sintiendo el viento frío que traía ecos de fuertes explosiones y gritos. Desde el 10º piso, a 20 metros de altura, les aseguro que esta historia se pondrá intensa. Acompáñenme a ver esto. Me paré en la ventana mientras abajo las bestias demoníacas cazaban a la multitud, pero en ese instante, sentí algo extraño. Algo muy poderoso dentro de mí, finalmente comenzaba a despertar. Una energía espiritual delgada como la seda comenzó a fluir directo a mi cuerpo desde el cielo. En el río seco de mi Dantian apareció un pequeño hilo de agua, muy poco, pero real. Mi cultivo apenas estaba en el primer nivel de condensación de chi. Acababa de volver ayer y mi cuerpo aún era mortal, pero hoy mi cuerpo ya absorbía energía por sí solo. Era como si mi antiguo cultivo estuviera regresando poco a poco. El contenedor del Dantian de un venerable celestial seguía intacto. Las rutas anteriores de cultivo y mi nivel de comprensión seguían ahí. Solo era cuestión de recuperar lo perdido.
Mi velocidad era infinitamente mayor que la de cualquiera. La energía de condensación de chi era poca, pero con 300 años de experiencia y técnicas, era más que suficiente. Me lancé desde un 10º piso. Al caer, hice circular la energía por mis piernas para amortiguar el golpe. Presten atención aquí. Justo frente a mí estaba esa maldita manada masacrando civiles. Decenas de bestias demoníacas parecidas a lobos grises gigantes de nivel básico. Condensé mi energía en una espada espiritual. Controlar todo esto era difícil, como forzar a un caballo a arrastrar demasiada carga. Sin embargo, la gran diferencia en técnicas y reinos compensaba todo. Un poderoso destello plateado rasgó por completo el cielo nocturno. Tenía la hermosa forma de una luna creciente. El ataque avanzó, y los cuerpos de esas decenas de lobos se partieron a la mitad al mismo tiempo. Los cuerpos de los monstruos se desplomaron en el suelo, aniquilados por completo con un solo golpe. En la carretera, varios civiles que no lograron entrar al metro vieron la escena y se quedaron helados, con la boca abierta de la pura impresión. Un anciano incluso tropezó y cayó de cara por quedarse mirando, pero yo no me detuve por nada. Más bestias demoníacas seguían saliendo a montones desde la grieta del cielo. Había de todo tipo, pero su fuerza solo alcanzaba el nivel básico o el de establecimiento de fundación. Me lancé contra ellos como un demente. Cada vez que eliminaba una bestia, absorbía el alma espiritual de su cuerpo. La energía de esas almas inundó mi dantián, llenando ese enorme contenedor por completo. Mi cultivo estaba subiendo como loco. ¿Sienten esa emoción? Era como recibir una lluvia torrencial. Cada rincón de mis meridianos absorbía con codicia esa energía. Perdí la cuenta de cuántos maté. Al amanecer, mi cultivo finalmente se había estabilizado en la cima del establecimiento de fundación. Mi ropa estaba empapada de sangre de bestia, mezclada con la mía que brotaba de mis heridas. Pero mis ojos seguían ardiendo con determinación. Anti, sin importar dónde estés, te juro que te encontraré. Durante las siguientes semanas, cacé bestias a un ritmo completamente frenético y sin descanso, cazando en las afueras de día y cultivando en ruinas desiertas de noche. Mi poder no paraba de subir. Núcleo dorado inicial, núcleo dorado medio y finalmente la cima del núcleo dorado. Cada avance era facilísimo, como recorrer un camino conocido. Al dar cada paso por segunda vez, la precisión era total. Para el final de la tercera semana, alcancé la cima del núcleo dorado, rozando el límite del alma naciente, el equivalente directo al rango de comandante de la Estrella Azul. Intentaba evitar a la gente de la oficina de supresión de demonios para no buscar problemas, pero lo inevitable llegó. Esa tarde, el cielo de la ciudad de Shanghái se abrió de nuevo. Una grieta gigantesca, capaz de tragarse un estadio entero. La niebla negra hervía como un mar de tinta, liberando una presión demoníaca jamás vista desde esa grieta. A 3 kilómetros de distancia, aún sentía ese escalofriante poder. Superaba por mucho el alma naciente, rozando casi la formación de alma. Un monstruo colosal emergió de la grieta. Se trataba de una pitón gigantesca con el cuerpo totalmente negro. Sus escamas brillaban con un tono púrpura bajo el sol. Era tan gruesa como una tubería de drenaje, y no se veía su cola. Medía al menos 100 metros de largo enroscada en el aire, helando el ambiente a varios kilómetros a la redonda. Lo más aterrador fue que habló, diciendo que la fuerza vital de este lugar era muy rica y deliciosa. Que hablara el idioma humano significaba que era inteligente. Estábamos ante un verdadero y gran demonio. Además, venían incontables bestias de menor rango siguiéndole el paso por detrás. La oficina de supresión se movilizó y llegó un comandante de refuerzo, Lin Tian, un joven de mirada profunda por 1000 batallas. Amigos, la verdadera guerra apenas comienza. Amigos, miren cómo desprende esa energía espiritual tan metálica. Su habilidad se transformó en una espada llameante gigante, capaz de liberar energía espiritual pura. Nivel comandante pico, núcleo dorado. Pero ante esta pitón, apenas resistía. Lin Tian fue golpeado por su enorme cola, su cuerpo salió volando hacia atrás como bala de cañón, atravesando 3 edificios enteros, antes de detenerse y escupir sangre. Terminó arrodillado en una pierna entre las ruinas. Era nivel comandante, pero ante un demonio de alma naciente, era frágil como papel. Al resto de la oficina le fue peor. Murieron al instante en este combate, algunos partidos a la mitad por la pitón,
¿Por qué no llegan los refuerzos de la sede? Maldición. ¿Nos mandan directamente a morir? ¿Dónde están los despertados de curación y Shaoli? Ella no aguantará mucho más. Un joven rompió a llorar. Todos eran ejecutores de la Oficina de Supresión de Demonios de Shanghái. Esa chica ensangrentada era su amada. Capitán, todo el equipo médico ha sido aniquilado por completo. No era simple miedo, era pura desesperación. Esto no es nivel comandante, es nivel emperador. Frente a este poder es suicidio. ¿Nos retiramos, capitán? Presten atención a su rostro mientras se limpia las lágrimas. Luego mostró una determinación absoluta. Llévate a Xiao Li y retrocede. Protégela. Capitán. Llévate a Xiao Li y retrocede. Protégela. Capitán. ¿Enloqueció? Los otros siguen luchando. Detrás nuestro hay millones de ciudadanos de la ciudad de Shanghái, decenas de miles de personas. Si retrocedemos, ¿a dónde huirán? Quien no tenga miedo a morir, sígame. Los rostros de esos valientes guerreros mostraban una resolución inquebrantable. Por otro lado, Gu Mengyao fue golpeada fuertemente en la cintura, volando metros hasta estrellarse contra un autobús y quedar inconsciente. La pitón se enrolló perezosa, mirándolos con burla. Para ella, eran simples hormigas que aplastar con un solo movimiento. ¡Qué aburrido! ¿Los humanos aquí son realmente tan débiles? Matarlos de esta forma ni siquiera es divertido. Pero de repente, vio a un hombre salir de las sombras, avanzando lentamente hacia ella. Esos pasos no parecían ninguna amenaza. El polvo y el denso humo sobre las ruinas aún no se disipaban, reflejándose directamente en mi rostro. La gigantesca pitón bajó su cabeza, sacando la lengua mientras me miraba fijamente con desprecio. Sintió mi débil nivel de establecimiento de fundación. Para sus ojos yo era una simple hormiga, pero en su alma sintió un escalofrío helado, como grabado en su conciencia. Este humano le parecía extrañamente familiar, a pesar de estar apenas en el nivel de establecimiento de fundación. Sé lo que están pensando. ¿Podrá un novato vencer a una bestia con siglos de cultivo? Yo no pronuncié ninguna palabra. El flujo espiritual, en mi dantián, corría veloz, siguiendo una ruta de cultivo muy superior a mi nivel. Se trataba de una técnica secreta que yo mismo creé en mi vida pasada. El dedo del manantial amarillo era un ataque definitivo que usaba el alma como guía y la energía del cielo, y la tierra como espada, concentrándola en la punta de un dedo. Un toque de este dedo bastaba para aniquilar almas, pero usar el poder de establecimiento de fundación para esta técnica suprema era como intentar verter todo un río dentro de una pequeña taza de té. Mi cuerpo sufriría un contragolpe devastador. Pero, ¿sería capaz de desatar este increíble ataque? Porque la clave no radicaba en mi reserva espiritual, sino en mi profunda comprensión del ritmo del Dao. 300 años de entendimiento combinados con la antigua bendición del sistema eran más que suficientes. La pitón se impacientó y lanzó un coletazo cargado de un poder aterrador capaz de quebrar montañas. Me esquivé hacia un lado, permitiendo que la cola rozara mi ropa antes de impactar ferozmente. El suelo a 100 pies a la redonda colapsó en un cráter. Di 3 giros en el aire, estabilizando mi postura. Mi mano derecha ya había extendido el dedo índice, condensando una luz azul etérea justo en la punta. No era un brillo cegador de energía espiritual ordinaria, sino un resplandor abismal y oscuro como fuego de almas. Las pupilas de la serpiente se contrajeron al sentir que esa energía insignificante guardaba una fuerza letal oculta. Imposible. Sin darle tiempo, apunté directamente con mi dedo del manantial amarillo. Un rayo azul etéreo salió disparado de mi dedo, rasgando el aire con un chillido ensordecedor de alta velocidad. Ese sonido no parecía luz viajando, sino el espacio mismo siendo desgarrado con violencia. Su velocidad era tal que el ojo humano no podía seguirlo. El rayo se reflejó en sus pupilas y su cuerpo explotó. Sangre negra llovió como cascada mientras el enorme cuerpo perdía el control, cayendo desde el cielo hacia las calles. Levantando polvo a 100 pies, este gran demonio fue aniquilado. Y créanme, nunca olvidaremos ese golpe único. Caí al suelo sintiendo cómo mi brazo derecho temblaba. Era el terrible contragolpe de forzar una técnica de cultivo superior. Mis meridianos estaban colapsando. Un hilo de sangre brotó de mi boca. Les juro que todos los sobrevivientes me miraban sin poder creerlo. Lin Tian salió de los escombros cubierto de polvo, con el rostro desencajado.
Acababa de presenciar cómo alguien que parecía un simple nivel general derrotaba al enemigo con un solo dedo. Vio morir a un gran demonio, alma naciente, que él ni podía enfrentar. ¿Desde cuándo existía alguien así en la ciudad? De pronto, el cielo se rompió otra vez. Esta vez, la grieta era mucho más grande y profunda que la anterior. El aura que emanaba congeló la sangre de todos. Nivel tierra. Una silueta humanoide cruzó la enorme fisura. Avanzó con calma, sin volar ni saltar, caminando de manera pausada y relajada. Mirando a todos con absoluta soberbia, aquella bestia demoníaca humanoide poseía un rostro masculino de facciones extrañamente perfectas. Parecía despreciar a cualquier ser vivo. Sus ojos eran dorados como los de una serpiente. Llevaba una armadura negra y un par de alas gigantes cubiertas de escamas moradas en su espalda. La bestia de nivel tierra, Litian. Criaturas de este poder casi nunca se habían visto en todo el planeta. Fíjense en esto. El rostro de Litian estaba blanco. Parecía el de un cadáver. Había librado 1000 batallas, pero jamás se topó con un ser de nivel tierra. En nuestro planeta, solo existía un despertado de nivel tierra en todo el país, y estaba muy lejos de allí. Es decir, la ciudad debía enfrentar esto sola. Mientras tanto, el helicóptero seguía sobrevolando la zona de peligro, transmitiendo las imágenes en vivo por satélite directo al cuartel general de la Oficina de Supresión de Demonios. La sala de mando quedó en completo silencio. En la gran pantalla, Litian parecía un dios demonio descendiendo a la Tierra. ¿Clase Tierra? ¿Otro de ellos? ¿Por qué apareció justamente en esta ciudad? Ese lugar solo es una ciudad de defensa clase C. Debió aparecer en la capital. Ya es muy tarde. Todos contemplaban la pantalla con pánico. Litian miraba hacia abajo como si observara simples hormigas. Sonrió levemente, una mueca cargada de un absoluto y puro desprecio. Esa explosión de energía espiritual fue bastante entretenida. ¿Fuiste tú quien acabó con mi vanguardia? Apreté el puño con fuerza. Mi brazo, dañado por el contragolpe del dedo Huang Xuan, me dolía intensamente. Ni siquiera había alcanzado la etapa de alma naciente. Enfrentar a una bestia de formación de alma reducía mis posibilidades a cero. Podía haber usado fácilmente una técnica de movimiento para escapar y ponerme a salvo lejos de él, pero decidí no irme, porque a mis espaldas, tía, se encontraban la inconsciente Gu Mengyao, el herido Lin Tian, y todos los miembros de la oficina, que no lograron evacuar y corrían hacia los refugios de la ciudad. Pero, tía, tal vez tú sigas viva. Si muero aquí, ¿quién irá a Soshan a buscarte? Pero díganme ustedes, si escapo, ¿qué pasará con esta gente? Jamás fui un santo. En mis 300 años cultivando, he engañado, traicionado y matado a innumerables personas. Cometí toda clase de actos inmorales. Pero esta es Lanshan, la tierra que me vio nacer y crecer. No puedo quedarme quieto viendo morir a mi gente. Quizás se deba a lo que mi tía me enseñó desde que era pequeño. Del por qué debemos tener conciencia. A Litian no le gustó mi silencio, y dijo que los humanos no somos más que hormigas sucias. Llegué a este mundo bajo las órdenes de una entidad suprema, pensando que todo esto sería al menos algo interesante. Jamás imaginé que sería tan aburrido. ¿Un ser supremo? ¿Qué significa eso? Estos monstruos no aparecieron de la nada. ¿Cómo los controlan y quién lo hace? No logré analizarlo porque Litian se movió. Desapareció por completo de mi vista y en un instante ya estaba parado justo a mi lado. Te estaba haciendo una pregunta. De pronto, un impacto brutal me golpeó desde la derecha, lanzando mi cuerpo por los aires como un proyectil. Atravesé incontables edificios hasta quedar incrustado profundamente en una gran pared. Vomité una gran bocanada de sangre, sintiendo mis costillas rotas y mis meridianos completamente destrozados por el golpe. ¿Eso es todo lo que tienes? La voz decepcionada de Litian resonó desde la distancia. Logré salir del cráter de la pared y me puse de pie tambaleándome. Mi vista fallaba y escupía sangre, pero mi mente seguía muy despejada. Formación de alma intermedia. Enfrentarlo de frente era un suicidio con mi fuerza actual, pero ¿quién dijo que pelearía limpio? Limpié la sangre de mi boca y sonreí, haciendo que Litian alzara una ceja. Amigos, la verdadera batalla empieza ahora. Un moribundo que aún se aferraba a sus delirios. Él no tenía prisa por atacar. Al parecer quería ver qué otros trucos tenía esta hormiga bajo la manga. Prepárense, porque aquí es donde sacrifico mi propia vida.
Usé una técnica prohibida para liberar un poder descomunal que superaba por completo todos mis límites. Un cultivador común apenas podría subir 1 o 2 reinos menores con esto, pero yo no era para nada un cultivador ordinario. La capacidad de mi Dantian era de nivel Tianzun. Solo me faltaba energía espiritual, y quemar mi esperanza de vida era la forma perfecta de transformar vitalidad en puro poder destructivo. Dentro de mi Dantian, un poder abrasador estalló como un volcán en erupción. Núcleo dorado inicial, alma naciente inicial, subiendo aún más, alma naciente media, y finalmente, alma naciente máxima. Este era el límite absoluto. Si seguía, me autodestruiría. Ahora era mi alma naciente máxima contra su formación de alma media. Una brecha de un reino mayor y 2 menores. Pero era suficiente. Bastaba para lanzar un golpe letal con mi espada. Condensé toda mi energía espiritual, canalizándola por completo directamente hacia mi mano derecha. Una espada ilusoria se formó en mi palma con la forma exacta de la espada Nixian. Su cuerpo translúcido emitía un tenue brillo blanco plateado. Este era mi arte de espada natal de mi vida pasada, Shuxing. El precio a pagar era el rango de ataque. Concentró todo el poder en un solo punto. Un ataque de espada rápido y letal, como un meteorito cayendo. Miren con atención, porque Li Tian finalmente entendió lo que se le venía encima. Sintió que esa espada albergaba un poder que superaba el alma naciente. ¿Qué demonios es eso? Una expresión de puro horror cruzó por fin su rostro, pero aquello era solo el comienzo del shock. Como un viejo monstruo en etapa de formación de alma, debía tener una carta bajo la manga, pero justo cuando iba a atacar, el cielo se rompió. No era una grieta cualquiera como antes, sino que todo el firmamento se estaba desgarrando por completo. Sentí como si el tiempo en Lanxing se hubiera congelado. Una galaxia entera cruzó el horizonte, destrozando la mismísima cúpula del cielo. La luz de las estrellas brillaba como una cascada plateada cayendo desde lo más alto. Jamás podré olvidar lo que sentí en ese instante. El aura opresiva que emanaba de aquella galaxia era tan inmensa que desataba una desesperación absoluta. Un poder aterrador que hacía temblar el alma y paralizaba todo. Lin Tian colapsó contra el suelo, escupiendo sangre fresca. El cuerpo inconsciente de Gu Mengiao convulsionó sin control. La gente común a 100 kilómetros ya se había desmayado. Incluso Li Tian, una bestia demoníaca de etapa formación de alma, mostró pánico en su rostro porque sabía qué poder era ese, ni formación de alma ni refinamiento de vacío. Él reconoció esa aura, el nivel de poder más alto de este universo. Desde la galaxia, una figura emergió lentamente. En ese instante, la señal del helicóptero del cuartel general de Huaxia se cortó por completo, perdida del todo, como si una fuerza invisible la hubiera cortado. No solo en Huaxia, sino en toda la red del territorio. Satélites Xing y señales electromagnéticas colapsaron por completo. Todas las pantallas y radares quedaron en blanco. Y en este preciso instante, amigos, una imponente figura caminaba sobre la luz estelar. Llevaba una túnica larga y negra, adornada con runas demoníacas. Los patrones negros y rojos fluían como sangre fresca en su dobladillo. Su largo cabello blanco reflejaba una frialdad helada bajo las estrellas. Su rostro era tan pálido que parecía casi translúcido, de una belleza exquisita, ajena a todo este mundo mortal. En su frente, una runa carmesí lucía como un tercer ojo o una flor sangrienta, fría y violenta, pero con una soledad que dolía en el alma. Flotaba en el aire, y la energía demoníaca de su cuerpo teñía el cielo de carmesí a 100 millas a la redonda. Su mirada recorrió esta extraña jungla de asfalto, rascacielos, autopistas, autos y luces, cosas totalmente ajenas para ella. Luego miró hacia abajo, observando las ruinas, las manchas de sangre, y a Li Tian, y finalmente a mí, en medio del caos, con el cuerpo ensangrentado y al borde del colapso. Se sintió como si el tiempo se detuviera por completo. Nos miramos frente a frente, separados por 1000 metros de distancia en ese instante. Frente a frente, separados por 1000 metros, pero también por el espacio y el tiempo de dos mundos completamente distintos. Había asombro en sus ojos, conmoción, y una emoción tan compleja que ninguna palabra en este mundo podría describirla. Yo ya había visto esa mirada hace 300 años, la primera vez que la conocí a sus 5 años, al sacarla de aquella choza.
Cuando abrió los ojos para mirarme por primera vez, me dedicó exactamente esa misma mirada de esperanza. Como estar en un abismo de desesperación y ver un rayo de luz. Bajo esta presión apocalíptica, Li Tian ni podía mantenerse en pie. Sus piernas temblaban. Quédense para ver el desenlace. Acompáñame a ver este terror absoluto, nacido de su alma, que supera cualquier nivel de cultivo que intente resistir. Quería hablar, rogar o amenazar, lo que fuera, pero no podía ni abrir la boca. Luo Lingxuan ni siquiera se molestó en mirarlo. Su mirada, desde el instante en que me vio, no pudo apartarse jamás. Entonces, desde la galaxia, brotó un rayo de espada, un leve destello como la pincelada más elegante. Esa luz de espada atravesó el espacio, atravesando el dominio de Li Tian, su energía demoníaca protectora y sus defensas físicas, traspasando absolutamente todo. El cuerpo de Li Tian se congeló, como un espejo roto, se desmoronó en la nada, sin dejar ni cenizas. Una bestia demoníaca de clase tierra en etapa de formación de alma ni merecía la mirada de esta misteriosa mujer aplastada tan fácil como a una hormiga. Ninguno de los supervivientes se atrevió a hacer ruido, no porque no quisieran, sino porque no podían, aplastados por un aura nivel Tianzun. Incluso respirar era un verdadero lujo. Lin Tian yacía en el suelo con los huesos crujiendo. Sentía que estaba a punto de ser aplastado como un panqueque. Luchó por levantar la cabeza, mirando a través de un denso velo de sangre. Presta mucha atención aquí. Mientras él mira con ojos llenos de sangre a esa figura en el cielo. ¿Qué monstruo es este? Esto ya no es clase tierra. Ha superado todo sistema de clasificación conocido. En cuanto a Luo Lingxuan, finalmente se movió. Ella descendió del cielo. Sentí su aroma, esa misma fragancia fría que traía el aroma agudo de las flores de ciruelo de invierno. 300 años, y resulta que ella no ha cambiado absolutamente nada. Me desplomé impotente entre los escombros, cubierto de sangre y viéndome patético, pero la miré, forzando una sonrisa. Lingxuan cayó de rodillas. La majestuosa venerable demoníaca suprema, una experta del reino Tianzun, arrodillada en la tierra y los escombros, justo frente a mí, con manos temblorosas, vertió desesperadamente su energía espiritual dentro de mi cuerpo. Sus lágrimas comenzaron a brotar y caer por ese rostro pálido y frío. Un rostro que durante 300 años jamás había mostrado debilidad ante nadie. Una gota, 2 gotas, luego innumerables gotas, como si algo reprimido durante muchísimo tiempo, finalmente, y en este preciso instante, rompiera su represa por completo. Te he buscado tanto tiempo. Sé lo que estás pensando, esto duele. Pero volvamos a Xiuyang cuando mi alma remanente regresó a Lansheng por el sistema. Ella lloró en el pico Hanxiao durante todo un día y una noche, llorando hasta secar sus lágrimas, con la voz ronca, y sintiendo que todo su ser se quedaba vacío. La verdad en las memorias del anciano y la disculpa en la espada Nixian fueron como 2 cuchillos apuñalando su corazón uno tras otro. 300 años de odio, 300 años de resentimiento se desmoronaron, reemplazados por una emoción 10.000 veces más agonizante. Ella misma había matado a quien siempre la protegió, mató personalmente al hermano mayor que la sacó del abismo y la protegió en silencio por 300 años. Lingxuan no necesita disculpas. Ella necesita a su hermano mayor, pero él ya se había ido. Esa voz tan dulce, esa mano que siempre acariciaba su cabeza, la persona que la abrazaba en las tormentas diciéndole no temas, se había desvanecido como una simple bocanada de humo. Pensó en seguirlo, colocando la espada Henshan en su propio cuello. Un leve movimiento y todo terminaría, permitiéndole ir a buscar a su querido hermano mayor. Pero justo en ese momento, una voz resonó con fuerza en su mar de conciencia, antigua y profunda, como si trascendiera épocas eternas. Él no está muerto. La mano de Luo Lingxuan tembló, casi soltando la espada. Él simplemente se marchó a otro mundo dimensional. ¿Quieres buscarlo? Sí, por supuesto que quiero hacerlo. Incluso hasta el fin del mundo, hasta el borde de la galaxia, debo encontrarlo, aunque me cueste la vida. Y así tomó una decisión sumamente loca. Abandonó el dominio demoníaco, el imperio que construyó con sus manos, los incontables cultivadores que la seguían y el poder supremo sobre el continente Xiuyang. Ya no necesitaba nada de eso.
Su único deseo era encontrar a Chen Huayin. Con su inmenso cultivo Tianzun, rompió la barrera dimensional del continente Shuyun, adentrándose sola en el vasto mar estelar, pero ese mar de estrellas era infinito. Los mundos dimensionales eran incontables, tan numerosos como las arenas del Ganges. ¿Cómo se suponía que lo hallaría? Sin dirección ni pistas, solo quedaba una vaga frase: sigue el hilo del karma. Entre ella y Chen Huayin, el hilo kármico forjado por 300 años de enredos, formó un lazo increíblemente débil que atravesaba dimensiones. Apenas podía sentir la dirección de este sutil hilo, así que lo persiguió de dimensión en dimensión. Tú y yo sabemos que este es solo el inicio de una búsqueda dolorosa a través del tiempo. Acompáñenme a ver un poder tan brutal que destrozaría el cuerpo y alma del cultivador más fuerte. En su primer viaje, las corrientes turbulentas le arrancaron el brazo derecho por completo. Derramando sangre en el vacío, ella apretó los dientes, se lo volvió a colocar y siguió adelante. En su segundo viaje, cayó en un mundo dimensional desolado que la consideró una invasora sin piedad. Soportando su rechazo destructivo, cayó la tribulación celestial, 9 cielos de rayos que aguantó a la fuerza. El precio a pagar fue que 1/3 de sus meridianos terminaron totalmente destrozados. La tercera, cuarta, quinta vez incontables intentos donde cada cruce significaba jugarse la vida por entero. En el caótico mar de estrellas, 3 antiguos soberanos de nivel Tianzun la emboscaron bajo unas reglas dimensionales sumamente crueles. Donde solo imperaba la ley del más fuerte, enfrentó a los 3 sola en una batalla de 7 días y 7 noches. Venció, pero quedó moribunda con todas sus runas demoníacas completamente destrozadas. Su cabello blanco se tiñó de rojo y su túnica de batalla quedó hecha jirones. Flotaba herida en la nada del caótico mar de estrellas, sintiendo cómo se desvanecía su conciencia. Miren esto con cuidado, ella no paró, guiada por ese tenue hilo del destino que la arrastraba de dimensión en dimensión. El tiempo en aquellas corrientes turbulentas estaba distorsionado. En tierra firme tal vez solo pasaron unos días, pero ella experimentó 1000 años enteros sola, en ese mar infinito de dimensiones. Viajó por un milenio. Durante ese milenio de batallas, a vida o muerte, su nivel de cultivo se pulió hasta el límite del reino Tianzun. Su aspecto no cambió en 1000 años, pero su mirada ya era otra. Ya no estaba llena de odio ni de locura, sino de una obsesión casi terca y absolutamente inquebrantable. Debo encontrarlo. Tengo que hallarlo, sin importar el precio. Un día, en el año 1000, el hilo del destino brilló con tanta fuerza que estremeció su alma. Rompió la última barrera dimensional y vio un planeta azul, sintiendo una presencia tan familiar que casi la hace llorar. Y allí lo vio, entre los escombros, bañado en sangre y al borde de la muerte. Frente a una bestia de transformación espiritual, pudo haber huido, pero se quedó allí como un tonto para arriesgarlo todo, como siempre. Ustedes y yo sabemos que él siempre se arriesga al límite, desatando por fin esas lágrimas contenidas por 1000 años. Hermano mayor, ¿por qué le mentiste a Ling Xuan? No me dejes. Yo quería responderle, pero no me salía la voz. Mi cuerpo colapsó. El único golpe de Li Tian destrozó la mayoría de mis órganos. Al quemar mi esencia vital, me convertí en una vela a punto de apagarse por completo. Perdí el conocimiento mientras todo se oscurecía. Mi último recuerdo fueron sus ojos llorosos y la marca demoníaca carmesí en su frente. Cuando volvió la transmisión en vivo, todos vieron que la bestia de rango tierra fue borrada por una fuerza misteriosa. En la escena, apenas sobrevivieron unos pocos miembros de la Oficina de Supresión de Demonios. El joven misterioso y la mujer de pelo blanco desaparecieron. Lin Tian se levantó temblando, mirando la brecha ya cerrada en el cielo. Sus labios temblaron un largo rato antes de poder formular la pregunta: ¿qué clase de monstruo era ese? Me despertó un líquido cálido en mi rostro. Al abrir los ojos, la luz era tenue. El techo de madera y el aroma a hierba se mezclaba con esa fragancia familiar de ciruelo frío. Giré la cabeza lentamente. Me dolía todo el cuerpo, huesos, órganos y meridianos, pero seguía vivo, y ahí estaba ella, Luo Lingshuang, a mi lado, con la cabeza apoyada en el borde de la cama. Su cabello blanco esparcido por las sábanas hacía resaltar su rostro pálido. Dormía con marcas de llanto aún visibles. Seguro lloró sin parar hasta que cayó rendida por el cansancio.
Sus manos delgadas y casi translúcidas se aferraban a mi manga con fuerza, como temiendo que fuera a desaparecer si me soltaba. La contemplé largo rato, hasta que amaneció. Estábamos en una pequeña cabaña rústica hecha por completo con troncos de madera. Solo había una ventana, una puerta y una mesa sencilla afuera, en el bosque lejano. Se oían aves y un arroyo fluir. Ella creó este sitio, ¿verdad? Para alguien con el poder de un venerable celestial, esto era un juego de niños. Intenté sentir mi cuerpo. La poca energía que recuperé al quemar mi vida se agotó por completo, peleando contra Li Tian. De nuevo era un cultivador de nivel bajo. Quédense conmigo, que la energía del planeta azul ya empieza a sanar sus meridianos dañados. Acompáñenme a ver cómo nuestro protagonista, recuperándose lentamente, baja la mirada hacia Luo Lingshuang, quien lleva su túnica demoníaca completamente rota. No era por su pelea contra Li Tian, sino por el desgaste de haber viajado por entornos sumamente hostiles durante muchísimo tiempo. Tenía cicatrices ya curadas en las manos. ¿Cómo era eso posible? A menos que esas heridas fueran tan graves que ni el poder curativo de una venerable celestial pudiera borrarlas por completo. Él no sabía por todo lo que ella había pasado, pero ver esas marcas le daba terror de solo pensarlo. Sintiendo su mirada, ella comenzó a despertar. Sus párpados temblaron un poco antes de abrirse y encontrarse con sus ojos. Se miraron en silencio durante un instante, hasta que ella se levantó de golpe, completamente desconcertada. La imponente venerable demoníaca estaba sonrojada, muerta de pánico y sin tener la más mínima idea de dónde poner sus manos. ¿Ya despertaste? ¿Tienes hambre? Déjame. Pero antes de que pudiera terminar la frase, se quedó congelada, como si fuera de piedra. Tras un largo silencio, ella giró la cabeza lentamente, revelando unos ojos que ya brillaban llenos de lágrimas. Ya lo sabes todo, ¿verdad? Sin decir una sola palabra más, se agachó junto a la cama y ocultó su rostro entre sus brazos. No, me equivoqué por completo. Me dijiste que no te odiara, hermano mayor, pero te asesiné. Merezco morir. Él simplemente estiró su brazo y le acarició la cabeza. Presten atención a esto, porque cuando él le acaricia la cabeza, ella se estremece al recordar un tierno momento de hace siglos. Hace 300 años. Cada vez que ella despertaba gritando por una pesadilla, él solía acariciar su cabeza diciéndole que no tuviera miedo, que su hermano mayor estaba ahí. 300 años después, él seguía haciendo exactamente lo mismo. Ella lloró desconsoladamente. 1300 años de resentimiento, arrepentimiento, anhelo y un profundo temor finalmente salieron a la luz en un gran llanto. En ese instante él no dijo nada, solo acarició su cabello una y otra vez, tal como en los viejos tiempos. Ella lloró durante tanto tiempo que el sol terminó ocultándose tras la ventana. Cuando por fin se calmó, lo miró con los ojos enrojecidos y la manga de su ropa empapada. ¿Hermano mayor?, preguntó ella. ¿Por qué no me lo dijiste antes? No podía hacerlo. Hay cosas que no deben revelarse hasta que llega el final. Fue por esa cosa llamada el sistema, ¿cierto? ¿Y tú cómo sabes del sistema? Al buscar en las almas, vi recuerdos de aquel anciano donde hablabas con algo invisible. No podía verlo, pero recibías órdenes de allí. No podía verlo, pero era evidente que estabas obedeciendo órdenes. Y así era. El sistema fue el que lo arrojó al continente Tuyun y le impuso diversas misiones. Sé que suena loco, pero al completarlas él podría regresar por fin a su planeta azul. Cada misión, como traicionar a la secta, unirse al camino demoníaco, robar la espada inmortal e incluso morir por ella, fue planeada por eso. ¿Y todo lo que hiciste por mí, protegerme y darme esas oportunidades? ¿Eso también fue obra del sistema?, preguntó ella. No, eso lo hizo por voluntad propia siempre. Al ver que ella iba a llorar otra vez, él le pidió que no lo hiciera. Si sigues así, me quedaré sin camisas. Ella soltó una leve risa que rápidamente se transformó en una extraña mezcla de llanto y alegría. Se veía hecha un desastre, pero seguía siendo hermosa. Entonces, él decidió contárselo todo: el sistema, la transmigración, el planeta azul, su tía, absolutamente todo. Ella escuchó en completo silencio sin interrumpir. Cuando él terminó, ella se quedó callada un largo rato, y luego dijo algo que lo tomó por sorpresa. Esa misteriosa voz que me guió hasta ti, ¿y si también forma parte de este gran plan maestro? ¿A qué te refieres?
Viajé por el inmenso mar de estrellas durante 1000 largos años. Cada vez que rompía una barrera dimensional, eso consumía muchísimo poder, y con cada desgarro, la pared entre estos dos mundos se volvía cada vez más delgada. Si algo quería usarme para abrir un camino entre esos dos mundos, entonces esa voz fue la carnada perfecta. Lo que decía tenía demasiado sentido. Esa misteriosa voz antigua y profunda que la guió hacia él parecía provenir de la era primordial. Si no fue por amabilidad, sino una guía deliberada para convertirla en una venerable celestial que desgarrara barreras dimensionales, permitiendo que alguna extraña entidad descienda sobre el planeta azul. Pensar en eso le provocó un gran escalofrío, pero no era momento de investigar. Lo primordial ahora era encontrar a su tía. Tras explicarle la situación, ella confesó que al llegar al planeta azul, escaneó miles de kilómetros a la redonda usando su sentido divino. En tu ciudad, Su, la superficie está infestada de bestias, pero bajo tierra aún se pueden percibir auras de seres humanos. Están vivos. ¿Segura? Completamente segura. Aunque los oculte una barrera espiritual, mi sentido divino la traspasa. Y créanme, allí abajo los esperan al menos 1000 personas vivas. No sé si tu tía está entre ellos, no los distingo, pero si están vivos, aún queda esperanza. Esperanza. Y miren, para mí esa palabra valía más que cualquier medicina. Pasé meses en la cabaña sanando y cultivando, mientras el Dao celestial del planeta azul limitaba el poder del Luoling Xuan al estado de refinamiento del vacío. Usó su sentido divino para aislar 100 millas a la redonda. Nadie podía entrar. La emperatriz demonio, soberana de su reino, ahora era una esposa devota cuidando de su esposo mortal. Me preparaba platillos diferentes cada día, a pesar de que no tenía idea de cómo cocinar. Su comida era un desastre, pero no me dejaba quejarme. También me ayudaba a cambiarme las vendas. Aunque no controlaba su fuerza, un descuido y me apretaba tanto que yo terminaba suplicando piedad. Hacía guardia mientras yo cultivaba, aunque no fuera necesario. Ella insistía, y se sentaba a mi lado todo el día. A veces la atrapaba mirándome cuando creía que no la veía. Intentaba acariciar mi cabello, y luego retrocedía rápido, fingiendo que no había hecho nada. Esta venerable demonio de 4000 años era tierna. El tiempo pasó volando. La energía espiritual de este planeta azul era abundante, superando por mucho mis expectativas. Mi cuerpo la absorbía sin parar y mi cultivo subía. Al tercer mes, alcancé la cima del núcleo dorado, equivalente a un despertado de rango comandante. Mi velocidad de curación era increíble. Y es que, piénsenlo, el contenedor de un venerable ya existía, solo faltaba llenarlo de energía espiritual para sanar por completo. Era hora de partir. Sue estaba a unos 800 kilómetros de Shanghái. Solía ser una bulliciosa ciudad costera con millones de habitantes, pero ahora era un pueblo fantasma cubierto por nidos de bestias que observábamos desde el cielo. Las paredes de los rascacielos estaban cubiertas por una especie de hongo negro, y las calles se llenaban de autos abandonados y restos irreconocibles. El aire apestaba a una mezcla de putrefacción y energía demoníaca. De vez en cuando aparecían bestias de rango comandante o emperador, pero para Luo Lingxuan solo eran simple basura. Cualquier criatura que se cruzara, fuera un oso mutante o una planta demoníaca del abismo, caía muerta con solo un movimiento de su dedo. Al llegar al centro de la ciudad de Sue, sus sentidos se agudizaron aún más. A 800 metros bajo tierra había un espacio aislado por energía espiritual. Destrozamos el suelo para abrirnos paso hacia abajo. En esa profundidad se ocultaba un enorme laboratorio subterráneo que había sido modificado por completo. Imaginen la escena, más de 1000 personas ocultas en la penumbra, sobreviviendo en refugios improvisados bajo el suelo. Nos miraban con ojos aterrorizados mientras bajábamos por el agujero del techo, asustados por la túnica oscura, el cabello blanco y la marca carmesí de Luo Lingxuan. Para esta gente común, sus tatuajes la hacían parecer un demonio ancestral despertado. Intrusos detectados, todos en guardia. Un hombre de unos 30 años se adelantó con un uniforme militar desgastado y sucio. Estaba exhausto, pero su mirada era afilada. Un tenue brillo espiritual parpadeaba en su mano, indicando un rango comandante. Se trataba de Zhao Wenyuan, un ex policía con el talento de aislar la energía espiritual tras la invasión de las bestias.
Gracias a su habilidad, este refugio subterráneo seguía oculto, salvando a más de 1000 personas de ser devoradas por los monstruos. Pero mantener esto consumía toda su energía. Se veía extremadamente débil y con el rostro completamente pálido. Su poder estaba al límite. No somos enemigos. ¿Quiénes son ustedes y cómo entraron a este lugar? Me llamo Chen Huayan y busco a mi tía, Yang Xue. Quizás esté aquí. Al oírlo, Yao Wenhuan se congeló. Yang Xue, la mujer que siempre pregunta por su sobrino perdido. Mi corazón dio un vuelco de inmediato. Es ella. Sigue viva. Llévame con ella. Espera. ¿Cómo lograron burlar mi barrera de aislamiento espiritual? La mirada de Zhao Wenhuan se clavó en Luo Lingxuan, quien ocultaba su verdadero nivel, simulando ser un rango emperador. Zhao Wenhuan sentía una presión indescriptible. Su intuición le decía que ella era extremadamente peligrosa, muy superior a un rango emperador. Porque ella es muy fuerte, respondí de inmediato. Zhao Wenhuan guardó silencio unos segundos, pero al final decidió no preguntar más. Nos guió por los pasillos laberínticos de la ciudad subterránea hasta llegar a una pequeña habitación en la esquina. ¿Está aquí? Respiré hondo y abrí la puerta. El cuarto era diminuto. Solo una cama y una silla donde descansaba una mujer sumamente delgada, que había perdido mucho peso. Pero esos ojos los reconocería donde fuera, los mismos que me cuidaban con amor desde que era niño, y que me sonreían con orgullo en cada momento feliz. Tía, susurré. Ella levantó la mirada y empezó a temblar al verme. Acompáñame a ver esto. Wayne regresa, y su tía se queda helada antes de saltar de la cama para abrazarlo llorando. Estás vivo. ¿Dónde estuviste estos 3 años? Te he buscado sin parar todo este tiempo. Creí que te había perdido, decía mientras golpeaba mi pecho. No dolía físicamente, pero me rompía el alma. Lo siento mucho, tía. Detrás de mí, Luo Lingxuan contemplaba la emotiva escena en absoluto silencio. Sus ojos también se cristalizaron. Cuando mi tía se calmó, le presenté a Luo Lingxuan como mi pareja. Es mi nuera, mi novia. Ella abrió los ojos de par en par, sin entender qué significaba eso. Ella jamás había aceptado ese título, pero frente a mi tía, prefirió no llevarme la contraria. Mi tía la tomó de la mano, la observó detenidamente y sonrió entre lágrimas. Es bellísima. ¿Qué afortunado eres, Wayne? Luo Lingxuan se puso roja como un tomate. La gran emperatriz demonio estaba avergonzada por el halago de una simple mortal. Hola, tía. Mi tía parpadeó y rió divertida. ¡Qué bien! ¡Qué muchacha tan dulce! Verlas así me llenó de una calidez que no había sentido en 300 años. Mi tía estaba a salvo, pero los 1000 sobrevivientes de Ciudad Sue no podían esconderse bajo tierra eternamente. Presta mucha atención aquí, la energía de Chao Wenyuan casi se agota, y si la barrera cae, las bestias los devorarán. Teníamos que limpiar Ciudad Sue de monstruos. Esa tarea nos correspondía a Luo Lingxuan y a mí. Ella limitó su cultivo al nivel de alma naciente, para evitar llamar la atención de enemigos peligrosos. Aún así, las bestias de la ciudad no eran más que simples hormigas para ella. Combatimos juntos durante 3 días enteros para erradicar a cientos de bestias de la superficie de la ciudad. Incluso liquidamos al monstruo de rango emperador del centro urbano con nuestras fuerzas combinadas. Xiao Wenyuan nos miraba desde lejos con la boca abierta, completamente estupefacto. ¿Qué clase de monstruos eran esos dos? Tras la limpieza, contacté a Gu Mengyao para avisarle. Hay más de 1000 sobrevivientes listos para ser evacuados. Hubo un silencio sepulcral del otro lado de la línea. ¿Qué? ¿Ciudad Sue? Pero si está catalogada como una zona de peligro de rango S. Exacto. ¿Es una broma? Ahí habitan al menos 3 bestias de nivel emperador. El alto mando ni se atreve a enviar tropas. Ya no quedan monstruos. Ven por ellos. Ella suspiró tras un largo silencio. Bien, mandaré los transportes. Al llegar, Gu Mengyao trajo consigo 20 camiones militares. Y aquí viene lo interesante, ella se le queda viendo fijamente a Luo Lingxuan con dudas evidentes. Ese cabello blanco, las marcas demoníacas y su imponente presencia coincidían con la misteriosa mujer que apareció aquel día en Jianhai. Gu Mengyao no nos delató, pero su mirada hacia mí pasó de la curiosidad a la sospecha absoluta. ¿Quiénes éramos en realidad? Le pedí explícitamente que mantuviera el secreto, y ella aceptó.
Los 1000 sobrevivientes llegaron a salvo a Shanghai. Alquilé una bonita casa allí para instalar a mi tía. En nuestra primera tarde allí, mi tía nos sentó para darnos un largo discurso sobre dejar las peleas y cuidarnos mucho. Coman sano y no se desvelen. Luego nos miró fijamente y me advirtió con firmeza: Juan, ella te ama de verdad, no te atrevas a defraudarla. Y ahora pasemos a lo importante. ¿A qué se refería? Pues a nuestra boda, obviamente. Casi escupo mi bebida de la impresión, mientras Luo Lingshuang se sonrojaba por completo, hasta la punta de las orejas. Esto. Tartamudeó ella, completamente incapaz de hablar. Una temible soberana demonio de 1300 años, acorralada y tartamudeando por la presión de casarse de una tía mortal. Aguanté la risa para no estallar. Durante las siguientes semanas, Luo Lingshuang y yo nos quedamos a vivir en Shanghái. Aprendió a usar el teléfono celular, aunque solía confundir las aplicaciones. También tuvo que aprender a manejar la lavadora. La primera vez, vació toda la botella de detergente y la espuma terminó desbordándose, inundando por completo la mitad del balcón. Incluso le encantaba ver la televisión, siendo su canal favorito Animal Planet, porque pensaba que esas bestias del mundo real eran sumamente tontas. A veces, por las noches, se acercaba sigilosamente pensando que yo dormía profunda y plácidamente, me daba un dulce beso y huía fingiendo que nada había pasado. Pero tú y yo sabemos que yo estaba despierto. Al fin, estamos juntos, tras superar tanto dolor en el camino. Solo espero que esta hermosa vida dure para siempre.